en la sesión. Gracias, Ernesto. Que sea de provecho y tengan todos un gran día. Es todo por mi parte. Le devuelvo pantalla y micrófono, capitán. Gracias de nuevo por la confianza. Gracias a ti, Manuel Zamudio, y continuamos con nuestra reunión del día de hoy. Y vamos a proyectar el video institucional de la asociación. Adelante, por favor, Ernesto. Como siempre, dando las gracias a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada y a nuestro señor presidente, el capitán Salvador López, a quien le voy a ceder la palabra para que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, mi capi Salvador. Muchas gracias, mi capitán. Muchas gracias a todos los que se conectan sábado tras sábado a estas interesantes charlas, a estas interesantes conferencias, sobre todo con temas empresariales de nuestro sector. Agradezco mucho el apoyo de todo el staff, Manuel, Ernesto y a todo nuestro staff de la MES. Y también recordarles que próximamente, el día 24 de junio, tenemos nuestro gran evento del aniversario de los 10 años de la asociación. También ya lo dijo mi capitán, José Carlos Sánchez, hoy somos 173 empresas y cada semana es un gran honor que se sigan sumando las empresas y que sigan teniendo la confianza en nuestra asociación. El cierre para el aniversario de los 10 años es la próxima semana. Ojalá puedan apoyarnos para que compren sus boletos, se inscriban y estén ahí en contacto con Vero para poder hacer de este gran evento un evento de lo ordinario a lo extraordinario. También gracias a nuestros conferencistas, patrocinadores y a nuestros colegas que el día de hoy nos van a dar su punto de vista de lo que ha sido para ellos la MES. Muchas gracias, mi capi, es cuanto, estoy a sus órdenes. Gracias, mi capitán Salvador, y continuamos con la orden del día de hoy, sábado 11 de junio del 2022, y seguimos con el resumen de la conferencia anterior y lectura del boletín de AMES. Esto está a cargo del ingeniero Sergio Eduardo Loyola. Adelante, mi Sergio, por favor. Muchas gracias, capitán. Muy buenos días a todos. El sábado pasado estuvimos viendo qué podría salir mal. Prevención, gestión y recuperación del control en tu organización ante una crisis, por el maestro Carlos Soane. Todos hemos estado ante una situación de crisis que ha afectado a la organización, ya sea en las finanzas, reputación o viabilidad. Pero a menudo no visualizamos el impacto que puede llegar a tener. Las características de una crisis. Surge como un elemento sorpresa. Se genera una pérdida de control real de la situación. No hay situaciones obvias inmediatas.
El tiempo en que avanza una crisis es rápido. Este supera las respuestas que se tenía. Se genera un flujo creciente de eventos, se presenta en un momento en el que hay una información insuficiente o, al contrario, demasiada información. Los procesos regulares de toma de decisión se ven interrumpidos. Se debe proveer un enfoque de gestión a corto plazo e incertidumbre. Para la ejecución de un buen manejo de crisis se aplican las 7 P's. Prevención, previsión, preparación, protección, preservación, protección propia y publicitación, acompañados del ciclo de toma de decisiones, que debe ser en un análisis y acopio de información de inteligencia construidos por el escenario de Risk Assessment, ventajas y desventajas de la contingencia y toma de decisiones objetivos. Por lo cual, nuestra base tiene que ser un análisis de riesgo correcto. Y en camino con AMES, con una semana de muchas actividades, se contó con una reunión de vinculación a través de nuestra directora Verónica Torres Landa, con la cardióloga, la doctora Alejandra El Bosque, directora DICADI de Medica Group, acompañados por el socio, el capitán Miguel Aguilar de la empresa Soluciones Estratégicas. También se tuvo una reunión con el Comité de Gestión de Competencias de Seguridad Privada, conocer, acompañados pues de grandes personalidades, ¿no? Licenciado Rubén Fajardo, nuestro director de Asume, Hershey Schultz, por parte de René Rivera, Manuel Zamudio, Víctor Hugo Martínez, Ariel Viscosa, Iván Silva y Humberto Torres González. Continuó con las reuniones en una de la unidad jurídica por parte del licenciado Mario Torres y el regulador Juan Gabriel Cornejo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para dar seguimiento y atención a los temas puntuales de los socios de AMES. Cerrando la semana de gran actividad, nuestro presidente, el capitán Salvador López, estuvo presente como invitado especial en el desayuno mensual de los socios de UNESPA. Gran evento. Es cuanto, mi capitán. Gran semana. Felicidades, Vero, capitán. Gracias, ingeniero Sergio Eduardo Loyola, por su apoyo para el resumen y las actividades de la asociación. Hablemos bien de la seguridad. Y corresponde ahora a la entrevista a fundadores de AMES. Me voy a permitir leer primeramente la semblanza de la maestra Ileana Rosell. Ella es maestra en Administración Pública por la London School of Economics y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Ha ocupado diversos cargos en Administración Pública, destacándose en la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los últimos años ha desempeñado diversas actividades enfocadas a la relación pública-privada y actualmente es la directora de Relaciones Institucionales de ADT. Le voy a ceder la palabra ahora a nuestra compañera y amiga Verónica para que dé la semblanza del otro comentarista. Adelante, Vero. Muchas gracias, capitán. Muy buenos días a todas y a todos. A mí me toca dar la semblanza de nuestro director general de Grupo DILME, el comandante Hugo Alcántara Castelo. Es profesor en su preparación académica. En sus inicios, dentro de la seguridad, incursionó en el resguardo aduanal mexicano y en la Policía Fiscal Federal, incorporándose rápidamente a la seguridad privada. Profesionalmente, como CPO, CPP y DCE. Permítanme un segundo. También quiere hablar, dice. Ya, perdón, una disculpa. Como CPP, DCE
posteriormente como socio de Dilme y actualmente como propietario y director general de lo que se ha convertido en Grupo Dilme, diversificando rubros de la seguridad, haciendo énfasis a la inteligencia y contrainteligencia como eje central de toda la modalidad. El comandante Hugo es una persona resiliente ante las adversidades que al paso del tiempo ha enfrentado la compañía. Esto lo ha llevado a su grupo a ser una empresa estable y así poder enfrentar situaciones como la pandemia SARS-CoV-19 de forma exitosa para su personal, clientes y usuarios. Muchas gracias, don Hugo Alcántara, de Grupo Dilme. Gracias, Vero. Voy a retornar ahora con la maestra Ileana Rosell. Y yo le preguntaría primeramente a la maestra Ileana Rosell, ¿cómo deciden usted apoyar y conformar hace 10 años AMES? Punto número 2, ¿qué ha sido AMES para ustedes como socios fundadores? 3, ¿cómo ven a la asociación el día de hoy y qué futuro? Le cedo la palabra, maestra Ileana Rosell. Muchas gracias, capitán. Y antes que nada, muchas gracias por el espacio y por permitirme compartir el día de hoy un breve mensaje sobre lo que significa la asociación para nosotros como socios fundadores en ADT. Entonces, les platico que mi comentario será distinto porque no voy a hablar desde mi experiencia, porque apenas tengo 2 años de formar parte de esta importante asociación y de este creciente sector. Sin embargo, eso no quita que hable desde el reconocimiento. Entonces, aquí mi amiga Verónica ayer me sopló y me dijo, métete a escuchar los testimonios de los otros fundadores, ¿no? Para que entienda, pues, cómo era antes y cómo es hoy, ¿no? Entonces, claro, mi opinión habla más sobre la oportunidad hacia adelante y sobre los grandes retos que hemos enfrentado en los últimos 2 años y medio, y no tanto en mi experiencia como empresa fundadora. Sin embargo, me di a la tarea de escuchar a algunos de los fundadores y reconozco desde mi experiencia profesional y como mexicana y como pues haber tenido diferentes pasados y caminares, que el representar a un sector desorganizado es muy complicado y que el esfuerzo que se realizó por parte de esos hombres y mujeres incansables de tener una organización, sobre todo seria, con un enfoque claro, con un objetivo de crecimiento, con un apego absolutamente cierto a la legalidad, nos ha permitido a nosotros como sector, al día de hoy, a mí llegar cómodamente a donde otros compañeros ya caminaron e hicieron el gran esfuerzo de conformar. Entonces, a mí hoy me toca celebrar con ustedes y con todos los que conformamos esta asociación, celebrar todos los días que una empresa más se suma, que somos un interlocutor serio a nivel nacional y a nivel internacional, que somos un referente de la seguridad privada y que con el esfuerzo de todos seguramente superaremos los retos que se anteponen en este sector, ¿no? Que son, como todos ustedes saben, pues la incansable labor de tener los interlocutores, de cumplir nuestras agendas, de seguir creciendo y además de conformarnos como empresas serias que puedan no solo ser negocios, que obviamente es importante para todos nosotros, sino también constituirnos como una parte crucial en la coadyuvancia de la seguridad pública de este país. Entonces, a mí, mi estimado capitán, a su pregunta, no me toca más que celebrar la gran idea y el gran trabajo que tuvieron esos compañeros, incluido quien me antecede en ADT, para conformar los estatutos y la gran institución que representa AMES el día de hoy. Y hacer frente, ¿no? Con todas las empresas que hoy somos miembros para poder seguir avanzando en este incansable reto que nos antepone este país y, bueno, la complejidad en la seguridad que tenemos hoy en México. Entonces, ese sería el comentario que a mí me gustaría decir y que obviamente me uno a la celebración de 10 años de este aniversario tan importante y pues ahora sí que juntos y hacia adelante. Gracias, maestra Ileana Rosell. Y tiene usted mucha razón, mire. El gran trabajo e idea que yo creo que hace 10 años, o un poquito más, don Mario Espinosa dijo, voy a hacer una asociación. Pero quién sabe si en esos momentos en la mente de don Mario decía,
pero va a crecer mucho, ¿sí? Y va siempre a tener mucho trabajo y mucha visión, como ahorita lo estamos teniendo. Le agradezco sus palabras, maestra Ileana, por Muchas su gracias. apoyo y que sigan los éxitos. Exactamente. Ahora, Muy Vero, bien. te cedo la palabra para nuestro amigo don Hugo Alcántara. Adelante, cedo palabra y panel virtual, Vero. Muchas gracias, capitán. A nombre de don Hugo Alcántara, se disculpa, pero por situaciones, ahora sí que personales, no nos pudo acompañar, nada más para felicitar a la asociación, para decirles que para él fue un orgullo formar parte del grupo de fundadores, que fue una concepción que don Mario, el capitán y otros 9 asociados fundadores consideraron, y que para él el estar hoy, aunque sea a través de una imagen, es importante, haciendo énfasis en que ahora sí que el poder lo tiene la unidad, y que la unidad la da la democracia con la que se ha trabajado desde AMESP. Y que sobre todo, y lo más importante, que Grupo Dilme siempre ha buscado la forma legal de trabajar, y de la mano de AMESP han logrado grandes retos como empresa, pero sobre todo como asociación. Y les mando un gran saludo a todos, esperando pronto poderse presentar personalmente. Muchísimas gracias, y es cuanto, capitán. Gracias, Vero. Gracias. Eres muy amable. Vamos ahora a nuestro platillo fuerte del día de hoy, dicen. Vamos a pasar ahora a nuestra ponencia que hoy nos tiene preparada nuestro amigo el doctor Jesús Cerón, y la semblanza se las voy a dejar para el final. Adelante, por favor, maestro Jesús Cerón. Muchísimas Le cedo la gracias. palabra. Adelante. Muchísimas gracias, mi capitán. Buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad. ¿Pudieran, por favor, darme opción de compartir? Correcto, aquí está ya. Bien, bueno, nosotros estamos aquí reunidos el día de hoy, o yo estoy reunido con ustedes básicamente porque pues hace 3 fines de semana tuve una intervención con la cual pues mi capitán Carlos me dio la oportunidad mediante una invitación de continuar con el tema que en ese momento se presentó muy interesante, relacionado al tema del REPSE y obviamente todos los costos que esto implicaba. En la parte final de los comentarios tuve una participación, y a partir de ahí algunas ideas fueron de un caso que nosotros tuvimos expuestas y tienen obviamente un vínculo relacionado a esto en nuestra exposición. Entonces quiero pues dejar claro, número uno, no vengo a buscar orientar a absolutamente a nadie cómo dirigir el negocio. Considero que finalmente cualquiera de los que puede estar aquí puede hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros lo hemos hecho. Sin embargo, considero que este caso de estudio, donde hemos visto algunas implicaciones del REPSE, pues puede generar sustentabilidad para nuestras empresas. Entonces, partiendo de estas aclaraciones, nosotros en el 2018 comenzamos a tener una serie de situaciones donde nos vimos en la necesidad de utilizar este modelo de negocio Canvas, ¿verdad? Donde finalmente pues todos nosotros lo podemos conocer. Hoy en día ya está muy difundido a través del diplomado que Asumen nos ha estado difundiendo. Y a partir de este punto, pues nosotros comenzamos a identificar que teníamos que iniciar un proceso de protección, pero para el negocio. Entonces, comenzamos con el tema del contexto, donde hicimos un análisis y encontramos 3 variables: el tema del cliente, el gobierno y situaciones sindicales que podían afectar al tema del negocio, ¿verdad? En este caso de nuestros clientes también. En consecuencia, nos metimos a analizar esta situación y encontramos que en la parte del gobierno, pues en esta línea de tiempo de 12 años,
nosotros que nos encontramos en la frontera, en materia del salario mínimo, identificamos que ahí había una variable que estaba superando lo que nosotros estábamos haciendo. En este caso, la inflación estaba quedando por debajo y ya en 4 años acumulados de Peña Nieto por 1.20. Eso significaba que nosotros estábamos trabajando en ese momento bajo el indicador de actualización de nuestros contratos de la inflación. Entonces estábamos entrando a una zona. Sin embargo, tuvimos una situación, no la pudimos, ni la quisimos, ni la vimos venir en ese sentido. Para los siguientes 2 años, pues esto se agrava basado en que tenemos un incremento de menos 6%, en este caso, de la pérdida del valor del salario mínimo sobre la inflación, y gran cantidad de nuestros contratos y nuestros clientes nos habían sujetado a esa variable de actualización por inflación, basado que era una práctica que ya por 3 sexenios se venía aproximadamente dando, ¿verdad? Sin embargo, llegando al año 2018, donde pudimos identificar que las condiciones financieras en el caso de liquidez pues no estaban a nuestro favor, entramos en la etapa de la recta final del cambio de sexenio, y ahí es en donde escuchamos obviamente hablar algunas de las propuestas del presidente actual López Obrador, donde hablaba de un incremento al 100%. Ese fue un dicho que nosotros no lo dejamos pasar en ese momento, porque obviamente estábamos inducidos por la situación que estábamos pasando. Entonces, ese dicho lo comenzamos a proyectar antes de que esto generara mayor impacto a nuestra organización, donde teníamos que traspasar a nuestra organización de una situación de actualizar nuestros precios basados en inflación a una situación de actualizar nuestros contratos y precios basados en el tema del salario mínimo. No fue una situación que realmente hicimos mal, puesto que en los siguientes años, hasta este año reciente, fue y ha sido para nosotros exitoso, y es el caso que queremos compartir. Si nosotros no hubiésemos visto esto de alguna forma en ese periodo de tiempo, pues el día de hoy sencillamente pues no estuviera yo aquí parado con ustedes, porque nuestra organización hubiera quedado pues básicamente inexistente. Entonces, esta experiencia nos dice que en estos primeros 6 años de gobierno de Peña Nieto, en algunos de nuestros contratos se dilapidaron hasta un 11%, ¿verdad? En otras palabras, perdimos el 11% en algunos de ellos de nuestra utilidad. Y pudimos haber muerto inmediatamente en el primer mes de enero del 2019, basado en que traíamos obviamente una deficiencia de 123 puntos más. Después de ahí, pues obviamente para casos de contratos que estaban fuera de la frontera, pues traemos una cantidad del 11 más el 55%. Eso definitivamente no podíamos aceptar que sucediera, ¿verdad? Entonces, tiempo más adelante, nuestra visión nos dio la razón, pues basado en que ahora tenemos una política que está anunciada, ¿sí? Y está pues obviamente comunicada, donde más recientemente pues se encuentra esto. Y esto es lo que pudimos nosotros identificar en estos años. En consecuencia, el año pasado, pues obviamente traemos ahora por la parte reguladora este tema del REPSE, que fue justamente lo que nos trajo acá de este lado. Y este tema del REPSE es justamente lo que nosotros comenzamos a enfrentar, pero ahora de una manera solvente, basado en ese trabajo que pudimos hacer durante esos años que acabo de narrar, y que obviamente no me voy a meter a hablar absolutamente nada de esto, porque de esto pues ya se trató en esa sesión anterior, con mucho detalle y muy magistralmente explicado. Lo que sí es importante considerar es de que esto ha identificado nuestro comité de inteligencia de negocio, que ha llevado a muchas empresas al borde de la pérdida. Algunas de ellas han muerto, pero también han estado generando complicaciones al sector. Entonces, quisimos ver cómo se encontraba nuestra competencia, cómo se encontraba en ese sentido nuestra condición que estábamos enfrentando en torno a nuestra competencia. Y lo que pudimos encontrar con nuestra competencia pues fue básicamente un grupo de competidores que estaban en una zona de incumplimiento, basado en que pues obviamente había evasión de impuestos, ¿verdad? En donde obviamente
este tipo de impuestos relacionados a todo lo que tenga que ver con el REPS, estoy hablando 2018, pues tenía obviamente un incumplimiento relacionado al pago adecuado a los trabajadores y a las contribuciones. Por consecuencia, estuvimos identificando en qué partes en donde no se encontraba, en qué medida estaban afectando a su trabajador, en qué medida estaban afectando al mercado, y si nosotros lo lleváramos a la actualización al día de hoy y lo expusiéramos con nuestros clientes, pues obviamente podíamos nosotros perfectamente identificar que el cliente estaba en una franca amenaza de multas hasta por 4.5 millones de pesos, que es lo que ya hemos identificado en estas sesiones. Por el otro lado, encontramos compañeros, competidores que estaban, y nosotros lo denominamos en cumplimiento parcial. Esto significa, en otras palabras, que todos los trabajadores dados de alta, todos los días dados, pagados de una manera correcta, pero el tema del tiempo extraordinario pues estaba de manera desproporcional, basado en que se estaban pagando algún tipo de pues bonificaciones. Sin embargo, esto fue justamente una práctica en la que nosotros mayormente pudimos identificar, puesto que ahí es justamente en donde detectamos que se encontraba la principal, competencia desleal, ¿verdad? Sin embargo, por otro lado, también pudimos observar empresas que estaban en total cumplimiento con el reconocimiento total de los tiempos extras y obviamente el reconocimiento legal de las cuotas impositivas que tenemos. Entonces, basado en esto, en ese año pusimos en observación a 500 usuarios, 500 empresas. No quiero decir que eran nuestros clientes en la totalidad. Sin embargo, tuvimos el alcance de poner en observación a 500 empresas, y esto fue lo que encontramos en el 2019. 246 de ellas estaban utilizando empresas que cumplían, 209 en cumplimiento parcial y 45 en total incumplimiento. Para el 2020, cuando el tema del 100% comienza a afectar, tuvimos un incremento de las empresas en el mercado, de las empresas de cumplimiento parcial, ¿sí? Y estas empresas ganaron mercado sobre las de cumplimiento total y las de incumplimiento. Sin embargo, para el 2021, basado en que el indicador del incremento al salario mínimo es el que comenzó a imperar, pudimos identificar que el mercado se comenzó a mover a aquellas empresas que podían ofrecer un mejor precio, ¿verdad? Y ahí es en donde las empresas cumplidas, pues obviamente se encontraron en una situación pues compleja. Para este año fue hasta en donde comenzamos a identificar una cierta recuperación. Lo que encontramos nosotros fue que hay un entendimiento un poco mayor por parte de los usuarios, donde el tema legal, impositivo, pues mayormente comienza a tomar relevancia. Estamos hablando que esto ya es básicamente después del REPS, ¿verdad? Entonces aquí la parte de la información, la parte de educar al cliente es algo que nos hizo bastante sentido. Estos dos sectores o tres sectores de nuestros competidores, intentamos nosotros buscar en un comparativo financiero cómo es que podíamos encontrar las discrepancias ya en un estado de resultados y cómo se estaba moviendo. Y lo que podemos encontrar es de que obviamente el gran beneficiado es el oficial para el caso de las empresas cumplidas, pero obviamente el tema de ganancia, de beneficio, la utilidad, pues mayormente se encontraba bastante castigada comparada con los otros dos competidores. No estoy hablando sobre una base de cotización similar, estoy hablando sobre un porcentaje de ganancia sobre el costo que cada uno de estos sectores pues puede llegar a tener. Y ahí es en donde encontramos los primeros indicios, qué es lo que nosotros podíamos hacer. Después de ahí, intentamos buscar qué es lo que ellos hacían con ese dinero, ¿verdad? En términos de procesos administrativos, de servicio y de soporte. Y aquí encontramos 17 jugadores en el 2020 que, actualizado al día de hoy, en esos 500 usuarios también encontramos 43 jugadores. Hay un crecimiento importante, ¿verdad? Y este crecimiento importante, entonces dijimos, bueno, ¿hacia dónde se está moviendo nuestra competencia y qué es lo que están haciendo? Y lo que pudimos identificar es que mayormente están invirtiendo en procesos administrativos y un proceso de operación pues muy básico, y pues esperemos que todos los días se estén levantando con el amén en la boca y una buena bendición, y que las cosas malas no le vayan a ocurrir a esos clientes, porque entonces las consecuencias pues van a ser bastante graves. Esa es la interpretación que nosotros pudimos dar
en este caso de nuestra competencia. Entonces, nuestra competencia incumplida, hemos podido identificar al menos estas 6 comportamientos que los hemos documentado a lo largo de este tiempo, donde podamos observar que al menos hay 4 cosas que necesitamos nosotros tener en consideración. Obviamente, hay una colusión del cliente donde se declara el contrato con menor compra a la que realmente están haciendo. Tenemos servicios sustitutos, personal interno y obviamente hay una obtención del REPSE a través de otra entidad. Sin embargo, el que tengamos corrupción por parte de la autoridad para que ésta esté accediendo a la renovación del REPSE, tengamos todavía competidores comprando facturas y obviamente tengamos por otro lado pago de impuestos sobre personal que se encuentra dado de alta y evasión sobre el personal que no se encuentra. Entonces son situaciones que estamos observando de este sector de nuestros competidores incumplidos, ¿verdad? Hacia allá es a donde nosotros visualizamos que tendríamos que poner obviamente atención para poderlo explotar porque pues es algo que no está bajo nuestro control. Por el otro lado, también nos dimos a la tarea en la evaluación de este contexto de evaluar a nuestros clientes. Y lo que aquí pudimos identificar en ese momento, pues es caos, crisis por la liquidez, que finalmente pues nos ofrecía menor crecimiento o una disminución en el aprovechamiento de oportunidades. ¿Por qué causa? Porque a partir de la publicación de los nuevos salarios mínimos corre un tiempo hasta que esta nueva salario mínimo se comienza a aplicar. Estamos hablando del 1 de enero. Y a partir de ahí nosotros comenzábamos a hacer los cálculos de actualización del precio, comunicar cuál es el tiempo, lo que nuevamente iba a suceder en materia de precios y obviamente nos llevábamos un proceso de negociación. Aquí estamos hablando que este proceso se podía llevar hasta 5 meses, ¿verdad? Y finalmente tomar un acuerdo de aplicar este nuevo salario y llegaba el pago. Entonces, esto definitivamente, pues para nosotros representaba la muerte porque al final del día en un incremento del 100% del salario no se iba a impactar obviamente en la totalidad de los costos, pues no iba a poder ser nuestra organización suficientemente solvente para enfrentar ese gasto y por lo tanto íbamos a comenzar a financiar todo ese costo de impuestos, pues obviamente con los mismos impuestos, ¿verdad? En ese momento recordemos que no había REPSE, pero sí estábamos obligados a entregar toda la documentación relacionada al cumplimiento del pago del SUA, etcétera, etcétera. Y esa fue una situación que a nosotros nos puso en caos y crisis. Entonces, nuestras conclusiones en este análisis de contexto fue, obviamente, que había una carencia en la vigilancia de la autoridad por el cumplimiento de este tipo de regulaciones. Teníamos compradores y usuarios con total desconocimiento de la economía. Obviamente ellos tienen una política que cumplir en materia de vías de crédito y de precios y cuanto más. Un incremento en el costo de mano de obra que estaba obligando al usuario a reducir los costos en los procesos esenciales. Es decir, no me importa que me puedas tú hacer un control de confianza al vicepresidente, solamente quiero que se encuentre ahí el guardia mayormente, ¿verdad? Un sector donde mayormente los empresarios carecemos de conocimientos financieros, puesto que mayormente hemos llegado por la parte de la experiencia operativa, ¿verdad? Muy poca gente con una formación empresarial, nos hemos ido formando en el proceso. El sector, nosotros como sector, pues carecemos de información, ¿verdad? Por lo tanto, pues nos cuesta mucho identificar alertas de riesgo de negocio, ¿verdad? Hasta que las cosas ocurren. Esto quiere decir que no necesariamente las empresas incumplidas o en cumplimiento parcial en nuestra propia definición significa que los empresarios que se encuentran ahí lo estén queriendo hacer de una manera intencional. Sencillamente identificamos que no lo saben hacer, ¿verdad? Y por lo tanto no lo pueden hacer. Comenzaron a trabajar bajo el esquema que ellos sabían trabajar. Y por último, los presupuestos de los usuarios están basados en la inflación, por lo tanto no llegaron a soportar incrementos cercanos ni cercanos al salario mínimo. Entonces, estos 6 puntos nos dijeron que
la muerte de nuestra empresa estaba previsible y por lo tanto era algo que nos resistíamos a hacer y teníamos que hacer algo diferente. Entonces, algo diferente nos llevó a comenzar a analizar el segmento de mercado en el que nosotros nos encontramos. Y a partir de ahí, identificamos pues obviamente cuáles eran las tareas que ellos estaban haciendo, con lo cual nosotros podíamos colaborarles, qué es lo que a ellos les dolía, con lo cual teníamos que evitar que eso sucediera y qué eran las condiciones que nosotros pensábamos que a ellos les generaban pues bastante alegría de acuerdo a las retroalimentaciones, y en función a eso debíamos seleccionar aquellas en donde sí podíamos hacer con lo que teníamos para hacer, es decir, aprovechando y explotando nuestras fortalezas, ¿verdad? Entonces, basado en este pequeño estudio, es que nosotros comenzamos a seleccionar ese mercado y ahora identificar cómo se encontraban los dineros en ese sector en el cual nosotros queríamos seguir participando. Y aquí es en donde nos encontramos esta situación. Esta es una gráfica actualizada, ¿verdad? Bueno, nosotros teníamos en esas fechas 15 días de crédito con nuestros clientes. Por consecuencia, esos 15 días de crédito nos daban suficiente solvencia para poder mantenernos vivos y competitivos, es decir, aceptar nuevos proyectos. Sin embargo, con el tema de REPSE, esto comenzó a movilizarse porque teníamos nosotros que estar enviando la información de cumplimiento y hasta entonces enviar el tema del pago de los impuestos. Con eso, nuestros clientes comenzaron a hacer revisiones, es decir, tenían ellos que verificar que lo que iban a pagar pues iba a ser algo que en materia de deducción de la factura que nos pagaban, ellos la podían deducir. Y entonces a partir de ahí ellos comenzaron a implementar algunas prácticas donde los créditos comenzaron a pasarse a una situación de desfasamiento, ¿verdad? Es decir, estos desfasamientos llegaron hasta los 95 días. Esto era algo que definitivamente nosotros teníamos que entender nuestro cliente, porque en ese momento estaban generándose los gastos por parte nuestra a un grado tal que llegó a generar una situación bastante importante. Y obviamente teníamos que cuantificar qué tanto de esto estaba siendo financiado por nuestra organización. En este sentido, es justamente en donde dijimos, caramba, algo está ocurriendo al grado que nuestros clientes nos comenzaron a pedir dentro de los contratos que llegáramos hasta los 111 días partiendo del primer día de servicio que nosotros les damos, ¿verdad? Entonces, es un flujo de efectivo que a nosotros finalmente nos llevó a determinar, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Sí? Y comenzamos a trabajar con algunas entes financieras para determinar cuánto era lo que nosotros estábamos poniendo del otro lado de nuestro cliente y que no nos estaba permitiendo generar crecimiento porque sencillamente no teníamos el dinero para aceptar estos proyectos y en consecuencia debíamos nosotros de hacer algo al respecto. Y esto es lo que nos encontramos en este sistema donde la rapidez de la monetización de nuestro servicio no estaba siendo tan ágil y estábamos obteniendo obviamente ahí un incremento de nuestros costos. Entonces, teníamos que observar partiendo de cómo nos queríamos ver la rentabilidad, ¿sí? Nuestra política de rentabilidad. En este sentido, pues obviamente entramos en una reingeniería, una planificación, donde le dimos importancia al tema de impuestos y comenzamos a observar qué es lo que podíamos nosotros hacer para transmitir a la mano de obra, disminuir los costos de impacto del 100% de incremento al salario mínimo y en consecuencia, pues disminuir el porcentaje de requerimiento de solicitud de actualización porcentual a nuestro precio para nuestros clientes. Así es como nosotros decidimos que teníamos que jugarla, ¿verdad? Entonces, para poder lograr este escenario de rentabilidad, pues obviamente nos vimos en la necesidad de meternos a una estructura de costos, ¿verdad? Esta estructura de costos, nosotros comenzamos por hacer obviamente una proyección. Este es un ejemplo de los ingresos al negocio. Aquí lo que yo quisiera ilustrar, pues es obviamente un ejemplo, ¿verdad? Donde identificamos acá de este lado que tenemos 2 oficiales en primer turno, 2 en segundo turno, 4 por un día, 120 turnos en un mes, a razón de 1,000 pesos, pues un ingreso de 1,000 pesos, que es el 100%, y obviamente determinar cuánto se iba a ir a salario, impuestos, equipo de trabajo, administración, y obviamente
un porcentaje de utilidad a modo de ejemplo, ¿verdad? Para nosotros el tema impositivo en ese momento era altamente necesario que lo metiéramos bajo control porque nuestros clientes con el tema de la comprobación del pago del SUA era algo que no nos iban a poder pagar. Entonces eso estaba alineado directamente a un tema de liquidez, ¿verdad? Obviamente hicimos la proyección en esta corrida de cuánto es lo que nosotros pretendíamos ingresar y basado en el porcentaje de la política de utilidad, bajo el ejemplo que estoy poniendo, cuánto es lo que esperábamos nosotros obtener, ¿verdad? Obviamente que a partir de aquí nosotros identificamos que este plan, si funcionaba, podía llevarnos a un escenario de vida, ¿sí? Entonces creímos en este plan. Y lo que realmente comenzó a resultar es que no todo funcionó como lo planificamos. Al final del día tuvimos un resultado del 7.22, casi la mitad abajo, donde pudimos identificar que habíamos tomado algunas decisiones con estos 15 clientes, donde les bajamos el precio, otras en donde tuvimos en consecuencia menos ingresos por lo anterior, estuvimos dándoles más gente de la que nos pagaban, estuvimos entregando más procesos de lo que nos habíamos nosotros comprometido. Estuvimos también por acá de este lado pagando, obviamente, algunos compromisos con los cuales la fianza, el seguro no pasó y comenzamos a pagar. A partir de ahí se nos salieron de control el tiempo extra, etcétera, etcétera, pero hubo algunos clientes con lo cual las cosas estuvieron funcionando y funcionando bien, ¿verdad? Pudimos identificar que de este lado nuestras utilidades se incrementaron sobre la meta, pero por el otro lado estuvimos pues bastante fatales, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que realmente pudimos identificar en nuestra primera revisión del mes, contrastando con la planificación que teníamos. Esto definitivamente nos obligaba a hacer cambios pues de fondo y no necesariamente tener que ir con nuestro cliente a solicitar un porcentaje de actualización basado en el salario mínimo, sino que nosotros teníamos que hacer cosas a nuestro interior. Entonces, tomamos decisiones con esta pequeña tabla que nosotros hicimos para determinar, basado en el porcentaje ideal que nosotros quisiéramos estandarizar a nuestros 15 clientes, en este ejemplo que estoy dando, y saber si tenemos que hacer algo donde a todos los deberíamos estandarizar o deberíamos de hacer algo para producir obviamente un incremento donde había algunos clientes que se les tendría que actualizar con el parte del 100% más lo que nosotros teníamos obviamente como déficit, ¿verdad? O si teníamos que bajar obviamente nuestra cotización, en otras palabras, no requerir la actualización que teníamos y de esa manera tener obviamente un servicio estable o determinar algunas otras estrategias donde si teníamos algunos compromisos, transferírselos al cliente y que nuestro cliente obviamente sacara de nuestro estado de costos esos valores agregados que teníamos, las garantías por concepto de pago de seguros o de fianzas, teníamos que concluirlas y obviamente también razonar si queríamos exponer por este otro lado a clientes que estaban para nosotros sobrepagados porque sabíamos que podíamos hacer cosas. Entonces, estos escenarios fueron los que nosotros utilizamos para tomar pues algunas decisiones. Entonces, basado en esto, llevamos a la tarea, la primera tarea fue el tema de costeo, ¿sí? Identificamos obviamente todos nuestros procesos, qué es lo que hacíamos en cada uno de ellos, cuánto nos costaba cada una de las actividades y a partir de ahí comenzamos a tomar decisiones en identificar lo que no generaba valor y determinar cuánto es lo que nosotros podíamos disminuir para dejar lo que era esencialmente requerido para poder entregar un servicio que nuestro cliente estaba esperando con fundamento al análisis de los segmentos de mercado que teníamos. Entonces, esto nos llevó a tener que desarrollar un perfil del cliente donde pudiéramos identificar si realmente el tema de la logística era la adecuada, los requerimientos regulatorios que ellos tenían, su nivel de riesgo, la intimidad de operación que nos exigían, tecnologías y algunos otros indicadores más, ¿verdad? Con esto, en consecuencia, podíamos nosotros determinar qué tanto le podíamos y requeríamos invertir a ese cliente para traducir de esa manera una cotización, pero adaptada
a la necesidad de ese cliente. Eso fue muy importante. Posteriormente, obviamente, íbamos a enfrentar una actualización a nuestro precio y no queríamos que nos sucediera lo del pasado. Y aquí hay muchos números, pero lo voy a explicar muy rápidamente. Acá de este lado nos encontramos nuevamente bajo un requerimiento muy sencillo, 2 oficiales por turno, 4 por día, 120 turnos en un mes de 30 días. Y a partir de ahí, pues determinar cuánto es lo que nosotros traíamos cobrando en el año anterior y determinar cómo queríamos nosotros actualizar el precio, pues ahora utilizando obviamente el porcentaje del incremento al salario mínimo y utilizando también la inflación, de tal forma que nuestro cliente estuviera convencido de a dónde y en qué medida este dinero se iba a ir directamente al servicio o al precio que les estábamos dando. Con esto identificamos obviamente cuál iba a ser la actualización de nuestros precios para partir de ahí, pues obviamente iniciar una nueva proyección con nuestros clientes, pero bajo una situación de salud financiera y sustentable, ¿sí? Y obviamente basado en una política de utilidad, digamos, razonable que nosotros consideramos que podía soportar el mercado, lo hicimos. Aquí tenemos un ejemplo del 13.50. Entonces, hasta ahí obviamente era una planificación, pero no todo siempre es lo mismo cuando ya enfrentamos el momento de la verdad. Entonces, para nosotros el tema de los socios clave era muy importante tener a nuestro cliente en ese cuadro. Y necesitábamos encontrar una manera porque solamente de esa forma, así lo pensamos, podíamos nosotros lograr un incremento a un presupuesto de manera importante sobre el porcentaje de inflación que nuestro cliente ya lo tenía anticipado. Entonces, esto fue lo que comenzamos a hacer. De entrada, enviamos un email a nuestro cliente, donde aquí en este email, en esta fecha, se le dio a él la oportunidad de que él eligiera cuál era el tipo de servicio que quería hacer. Lo que significaba que en cualquiera de los escenarios que él debiera de tener, finalmente íbamos a quedar en un porcentaje de utilidad o de ganancia que nosotros considerábamos íbamos a mantener nuestra competitividad. Pero por otro lado también lo íbamos a sensibilizar de tal forma que él pudiera representarnos al interior con el área de finanzas y con el área de compras para producir obviamente una influencia a partir de quien estaba utilizando el servicio. La otra parte que nosotros quisimos hacer con él fue que él obviamente identificara cómo se encontraban las propuestas de valor del mercado de la seguridad. Es decir, que tuviera información suficiente para poder cuestionar a nuestros competidores en el momento en que el área de compras hiciera su labor y en el momento que el área de finanzas también se viera en la necesidad de determinar preguntas: ¿por qué tendría yo que pagar un peso más sobre la inflación? Y que en consecuencia tuvieran esas respuestas. Entonces ahí el cliente se convirtió en un socio clave. El costeo se convirtió en una actividad clave y el estudio del segmento de mercado se convirtió en una actividad clave, ¿sí? Entonces, nuestro proceso de comunicación fue algo muy importante porque comenzamos a mandar desde que salió por primera ocasión esta nueva política de salarios mínimos. En ese momento, hey, te informo, esto es lo que viene. Y les mandamos una carta donde les informamos que teníamos que considerar este impacto al salario mínimo. De lo contrario, había algunos efectos que podían ocurrir en nuestra empresa y que finalmente podíamos tener un impacto para ellos. Esto fue en el mes de diciembre, 7 de diciembre del 2018, es decir, 10 días antes de que esto ocurriera. Y finalmente, pues les mandamos nuestra carta de actualización. Acá puedan ustedes observar hasta por un 43%, ¿sí? A esto lo acompañamos ya cuando salió publicado en el Diario de la Federación y les entregamos a ellos cómo es que este porcentaje se iba a ver impactado en la percepción de nuestros trabajadores y le pusimos diversos escenarios a nuestro cliente de tal forma que lo empoderamos con información para que él tomara una decisión más fácil, ¿verdad?
Y finalmente, esta parte salarial la traducimos pues en una cotización. En este sentido, esta cotización la acompañamos obviamente de un antes y de un después, donde también le informamos a detalle. Hoy en día, esto es lo que tú me estás pagando y quiero que sepas que ya estoy en el 2019 y esto es lo que estoy pagando, ¿verdad? De tal forma que nuestro cliente se sensibilizara aún más de cada peso a peso hacia dónde se estaba dirigiendo. Y por último, cuánto de ese dinero lo estábamos mandando de manera porcentual hacia dónde y cuánto nos estábamos quedando. Con eso justificamos ese 43%. Sin embargo, no solamente la situación tenía que quedar ahí, teníamos que ser transparentes en donde le dijéramos, esto ocurrió en el 2018 y ahora esto es lo que está ocurriendo en el 2019. En otras palabras, estoy siendo honesto contigo y transparente, ¿verdad? Con esto pudimos atacar, obviamente, aquellas propuestas de nuestros clientes, de nuestros competidores, compañeros competidores, de cumplimiento parcial y de incumplimiento total, ¿verdad? Basado en que estábamos reconociendo el tiempo extra para nuestros trabajadores y estábamos reconociendo el pago de los impuestos. Y esto es lo que fue el precedente para que pudiéramos afrontar de una manera positiva y sana la llegada del REFSEP. Sin embargo, obviamente, no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? De nuestros 15 clientes perdimos 4, más o menos, ¿sí? Nosotros llegamos en consecuencia a tener, en lugar de del presupuesto que teníamos, tuvimos obviamente bajo nuestra política de 13.5, llegamos a tener una utilidad proyectada de 205,000 pesos mensuales, 28% abajo de lo que nosotros teníamos presupuestado sobre 15 clientes. Sin embargo, teníamos un 31% arriba de lo que nosotros ya teníamos con esos mismos clientes y los otros 4 el año anterior, ¿sí? Y estábamos perdidos 22% sobre el presupuesto anterior. Entonces, en ese instante ya éramos una empresa sana. Estábamos ganando más con menos. En otras palabras, teníamos menos clientes, menos problemática, estábamos más eficientes, nuestros trabajadores estaban mejor pagados, teníamos menos carga administrativa. Nuestros clientes se encontraban obviamente dentro de una posición satisfactoria, nuestros trabajadores teníamos ahora la lealtad de ellos. ¿Cuáles fueron los recursos clave en consecuencia que fueron exitosos para que tuviéramos nosotros este resultado? Bueno, estos recursos clave finalmente, obviamente, nuestro consejo de administración. Imperativo que tuviéramos obviamente el apoyo de ellos, nuestro comité directivo y el staff gerencial funcionaron de maravilla. Sin embargo, desarrollamos una brigada de actualización al precio. ¿Por qué razón? Porque el periodo de tiempo que nosotros tuvimos fue bastante corto para generar toda esa negociación y procesamiento de información, así como la identificación de las actividades que nosotros teníamos y poderlas costear. Esas fueron actividades clave para nosotros. Recursos clave, la información. Dentro de las actividades clave, pues obviamente se encuentra la gestión de los riesgos financieros. Basado en que esto le daba vida o muerte a nuestro negocio, fue a lo que mayormente le dimos prioridad y posteriormente la adecuada selección del segmento de mercado, una estupenda comunicación con nuestros clientes, con transparencia, con la verdad, abriendo nuestros libros, haciéndoles saber que sabíamos nosotros exactamente a dónde mandábamos cada uno de los pesos que ellos ponían en nuestra cuenta, aportando información suficiente del entorno basada en la realidad y obviamente un costeo de las actividades. Esto hizo en consecuencia que nuestros clientes nos entendieran y lo que era un caos y crisis se pasara a una situación de luz y esperanza. Por lo tanto, nuestros clientes comenzaron a involucrarnos y nosotros también les solicitamos en la implicación de sus presupuestos. No estamos diciendo que ese presupuesto era justamente lo que nosotros les íbamos a entregar, pero sí desarrollamos una fórmula a partir de lo que ustedes pudieron observar hace un momento, de tal forma que para cuando la publicación del salario mínimo llegase, pues ya podíamos nosotros perfectamente hacer un comunicado del impacto del salario mínimo, hacer un cálculo de acuerdo a esa fórmula, comunicar el nuevo precio, entrar en una negociación donde obviamente ellos también tenían la oportunidad de concluir la relación, ¿sí? Y entonces ahora sí llegar a una aplicación de este salario mínimo
de una manera tal que no tuviéramos nosotros un periodo de cobranza tan desfasado, de tal forma que pudiéramos ahora, y esto ya está actualizado, estar cumpliendo con el tema del REPSE y ser y hacer una relación, pues obviamente virtuosa para ambas partes, ¿verdad? Entonces, con ello, para nosotros, la propuesta de valor se centró en poder identificar estos elementos que nosotros consideramos que podíamos manejar para nuestro segmento y a partir de ahí determinar, bueno, pues yo tengo un guardia de seguridad, ¿verdad? Pero necesito a partir de aquí generar valor en poder detectar, contener, comunicar y responder a situaciones. Son cosas totalmente básicas. Por lo tanto, la excelencia en la ejecución se tenía que basar en este punto y determinar obviamente si podíamos nosotros cumplir con el soporte que nuestros clientes podían ellos requerir. Obviamente aquí es en donde estamos hablando de aquellos excedentes por procesos. Por el otro lado, trabajamos con ellos en identificar todos los riesgos probables que les podía impactar, identificar qué es lo que más les importaba a ellos que está en rojo. En consecuencia, saber cómo podíamos contribuirles a reducir sus costos de venta, obviamente evitar gastos de operación y hacer que nuestro cliente desde la perspectiva de seguridad pudiera ser más productivo. Sabíamos que esto le iba a hacer mucho interés a la parte financiera, pero también podíamos estar sentándonos frente a los presidentes o directores de las empresas de nuestros clientes, puesto que era un idioma que a ellos les interesaba. Sin embargo, centramos nuestras estrategias en aquellos riesgos donde sabíamos que no había estructura y que finalmente podíamos nosotros colaborar y generar valor. Que en este caso, pues son estos donde este triángulo en azul se encuentra. Entonces, basado en esto, dijimos, mira cliente, hay factores externos que pueden hacer que tu margen de utilidad, pues obviamente resulte afectada, por lo tanto, el volumen de utilidad que tú tienes planificado hacer puede hacer que no lo tengas y en consecuencia los accionistas, aquellos que determinaron traer la inversión a México, puedan pensar que el tiempo que ellos tengan la inversión acá, pues sea realmente corto. Entonces, lo que yo te sugiero es que desde la perspectiva de seguridad, donde hay un paro laboral que puede durar de una hora hasta 30 días, donde tus costos de pérdida pueden ir desde los 2,000 hasta los 5 millones de dólares, entonces nosotros hemos aprendido que si tú haces algunas actividades puedes disminuir esa pérdida de 18 horas hasta probablemente 96,000 dólares tu daño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás expuesto, porque hay activismo, porque tenemos una reforma laboral. En consecuencia, esto puede hacer que disminuyamos en esta medida el impacto económico que tú puedes tener y en consecuencia, pues obviamente la alta dirección y los corporativos pueden ver esto de una manera correcta. Esto es algo con lo cual nosotros pensamos que podíamos participar. Entonces, bueno, pues entonces lo impensable sucede, ¿verdad? Y cosas como estas a ellos les dio bastante, pues gracia, pensemos de alguna forma. Sin embargo, cuando nosotros les decimos los trabajadores pueden hacer cosas, pero no solamente ellos, la tecnología también puede jugarte a ti una partida en contra. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene acceso, tiene señal, pueden transmitir, está sin control, nos deja expuestos a sabotaje, activismo, delitos, pueden convocar obviamente a paros laborales de una manera más fácil y los elementos finales o efectos son empoderamiento, una sinergia laboral donde llegue a un paro. ¿Cómo? Entonces, a partir de este evento, nosotros le dijimos, esto que duró escasos segundos es algo con lo cual nosotros podemos contribuir, porque no solamente el tema de activismo laboral es lo que tú puedes tener, sino que a partir de este sabotaje donde tú pudiste identificar lo que puede hacer un celular, en consecuencia vas a traer la atención de otras autoridades como a la Semarnat y a partir de ahí la planta se te puede cerrar y eso no es lo que nosotros queremos. Entonces, partiendo de esto,
podemos nosotros hacer que sea sustentable y nosotros también para trabajar de una manera preventiva, disminuyendo tus vulnerabilidades, pero también sabiendo cómo podemos responder en situación de siniestro hasta una situación de desastre para evitar que la catástrofe llegue por una situación de esta naturaleza y a partir de ahí, pues obviamente reforzar nuestro esquema, obviamente dándote la asesoría y nosotros involucrándonos en tu negocio, partiendo de cómo podemos nosotros hacer que el servicio se alinee a tu negocio. Entonces, esto es lo que nos hizo pensar y creer que nuestro cliente podía generar valor para su empresa, puesto que podía obviamente tener un apoyo para sus trabajadores, podía obviamente salvar su economía y podía ser obviamente una empresa socialmente responsable. Y nosotros, por el otro lado, podíamos marcar una diferencia con referencia a lo que veníamos haciendo al año anterior y obviamente podíamos incrementar la lealtad de nuestro cliente. Así es como nosotros la pensamos, así la jugamos. Entonces, esa fue la propuesta de valor. Ahora viene el canal de comunicación. ¿Cómo vamos a llegar a todo eso? Todo este tema, obviamente, pues fueron 3 cosas muy sencillas. La entrevista personalizada, de generar, obviamente, duplicidad para estar personalmente con el cliente y, obviamente, identificar quién del staff podía estar representando a nuestra empresa. Tuvimos que segmentar cuáles eran los clientes más importantes y los más críticos, que fueron básicamente los que yo me personalicé a atender y pude identificar que nuestros clientes se sintieron empoderados de poder ir a dar la cara, de poder exponer cuál era nuestra empresa, cómo veníamos, cómo pretendíamos estar y hacia dónde queríamos llegar. Entonces, para concluir, esta parte hizo que nosotros tuviéramos mucho clic. Y la parte final, la relación con nuestros clientes. Aprendimos de manera importante que el contrato es el marco de una buena relación con nuestros clientes. Acá pueden observar algunas cláusulas que nosotros pudimos identificar donde una buena relación con nuestro cliente para nuestro aprendizaje fue identificar las amenazas. Acá tenemos nosotros un cliente que nos dice, pues te voy a pagar 90 días después de que me entregues el CFDI. Estamos hablando que eso es una relación definitivamente que nos va a conducir a la muerte, ¿verdad? Por acá de este otro lado, la inflación y te voy a pagar con fundamento al tema de la inflación, ¿verdad? Son cláusulas difíciles de tratar porque eventualmente dicen el corporativo tiene este contrato y si lo quieres aceptar bien y si no, pues en fin, ¿verdad? Amenazas de la corresponsabilidad donde tenemos que pagar el 100%, seamos o no culpables, ¿verdad? Son situaciones que estas grandes empresas corporativas, transnacionales, pues nos imponen, ¿verdad? Del tema de la actualización, sí, no tengo problema, te voy a dar un contrato por 3 años. Sin embargo, esto va a estar basado en el tema de los salarios mínimos, pero se va a realizar con previo aviso, ¿verdad? Y donde tengamos ambos un mutuo acuerdo. Y si nunca se llegó al acuerdo y si nunca tuvimos nosotros una respuesta y si no nos respondieron, entonces aquí hay una situación muy importante que nosotros tenemos que meternos directamente a las letras chiquitas. Nos enviaron contratos de 150, 180 hojas. Bueno, ahí obviamente encontramos que la relación con nuestros clientes pues definitivamente tenía que ser sana desde esta perspectiva. Y pues bueno, básicamente esto es lo que nosotros hicimos y lo que a mí me interesaba poner como este caso de estudio basado en que para nosotros el REPSE trajo implicaciones favorables partiendo del estudio de todas estas variables y que hoy en día hay necesidad de tomar algunas decisiones basadas en algunas metodologías como esta. Yo no sé si utilizamos de una manera correcta este modelo de negocio de Canvas, pero así es como lo entendimos, así lo interpretamos y así lo ejecutamos. Así es de que, pues, muchas gracias por su tiempo y estoy en la mejor disponibilidad de escuchar sus preguntas y comentarios. Doctor Jesús Herón, qué buena plática. Qué interesante plática. Ahora sí, nos abrió
muchos casos y muchas dudas que tenemos, varias personas de los aquí presentes, y yo creo que yo voy a ser el que voy a hablar después de todos mis compañeros. Primeramente le voy a ceder la palabra a Luis Manuel Estrada y a continuación a nuestro amigo Gerardo Macías. Adelante, Luis Manuel Estrada. Gracias, Jesús. Impresionante, como siempre, claro y directo. Siempre hablando de los momentos de la verdad. Yo te agradezco mucho lo que nos compartiste. Espero poder apoyarte pronto. Ya Gracias. estoy retomando la parte de actividad física empresarial y no me dejaste sin palabras. Felicidades, Jesús. Gracias. Muchas gracias, Luis. Encantado de volverte a saludar. Que te sigas mejorando. Gracias. Adelante, Gerardo, por favor, y a continuación de Gerardo, Luis Miguel Dena. Gracias. Adelante. Estimado Cerón, qué gusto siempre saludarte. Ya hace muchos años que tengo el placer de compartir contigo y conocerte, y siempre tú avanzando, no te pierdes ninguna preparación, ninguna capacitación, de tal manera que lo estás vistiendo de manera adecuada en tu organización. Oye, más que felicitarte, es una reflexión. Nosotros como comunidad, definitivamente hace 30 años que nació o que empezaron los primeros servicios de seguridad privada, y el outsourcing, por supuesto, 35 años, pues nació chueco, ¿no? Porque el outsourcing era un esquema para dejar a especialistas hacer actividad de especialistas. Y aquí se malinterpretó en México. En México somos bien abusados, porque entonces lo empezamos a utilizar para abaratar los costos de la mano de obra y teniendo márgenes muy altos a través de aprovechar de que no existía control por la autoridad. Cosa que ahora nos sorprende, ¿no? No, eso es lo correcto. Tenemos que pagar las prestaciones como deben de ser, ¿sí? Y ahora estamos sorprendidos y nos molesta. No, esa es nuestra obligación. Sin embargo, tomamos grandes vicios en ese entonces. Esa fue una buena oportunidad de mercado para las empresas internacionales, porque era una mano de obra barata que la ponías a través de un outsourcing y abarataba los costos de operación. Pero así se quedaron. Hoy día es lamentable que empresas transnacionales sigan licitando guardias de 24 por 24. 24 por 24, a pesar del REPSE. Es inaceptable. No puede ser. Entonces, creo que tenemos que empujar a evolucionar, tenemos que buscar las mejores condiciones laborales de nuestros trabajadores, sin dejar a un lado, por supuesto, esa filosofía que nos acabas de platicar, de buscar realmente, esto es un centro de negocios, no es un área de comunidad o de labor social, es un centro de negocios que, por supuesto, juega un papel sumamente importante en el impacto de la seguridad social. Pero también tenemos que buscar las mejores condiciones para que nuestra gente opere de la mejor manera, con las prestaciones como debe de ser, pero sí tenemos que presionar, por supuesto, a esas empresas que siguen buscando 24 por 24, así como el mismo gobierno sacan sus licitaciones, el mismo SAT, y te piden guardias de 24 por 24, ¿no? Entonces, es una reflexión que quiero dejar sobre la mesa, que tenemos que trabajar para evolucionar y cambiar esto que se quedó en un paradigma muy grave, pero lo más importante, en un paradigma de costos, porque ahorita el que esas empresas nacionales cambien de 24 a 12 horas por lo menos, es incrementar su costo por lo menos un 30%, y no lo tienen presupuestado. Gracias. Felicidades, Cerón. Encantado de saludarte, Gerardo. Voy a ceder la palabra a mi antigüedad, Luis Miguel Dena. Adelante, Luis Miguel. Gracias. Te puse un mensaje, Jesús. Tengo mucha expectativa. Pues expectativa superada. Realmente me siento muy congratulado de haberte escuchado, de haber desmenuzado contigo
esta trayectoria de tu empresa entre el 2018 y 2022. Nos platicaste 4 años en unos minutos. Nos diste herramientas, no solo como empresas, sino como asociación, para que inclusive en nuestra reunión del martes 14, que tenemos que darle ese efecto, mucho del diagnóstico que Gerardo y que Luis Manuel señalaron y que tú enfocas concretamente, debemos de utilizarlo. Si no tenemos la capacidad de articular nuestra comunicación con el cliente, entonces no podemos ser tratados como buenos proveedores. Si no tenemos la capacidad de expresar todo este cambio a los futuros clientes y actuales, inclusive aquellos que nos dejaron, vamos a permitir que continúen empresas nutriéndose de la ausencia del pago de impuestos, nutriéndose de la escatimación de la responsabilidad laboral y social. Y de veras, Jesús, queda grabado, ¿eh? Ahí está el YouTube. Quien quiera acercarse un poco más a esas grandes verdades que hoy has definido en el ámbito financiero, de verdad, mis felicitaciones. Quizás con esa misma lógica, un solo agregado. Así como el modelo Canvas implica toda una serie de procesos, el también salirnos fuera de esa caja de solo pensar en guardias de seguridad y apostarle a la ciberseguridad y apostarle a la tecnología y apostarle a la certificación de estándares de competencia, a la inteligencia y a otros modelos de negocio que hay, créeme, es una gran oportunidad. Nos acabas, como dice mi antigüedad, de hacer abrir nuestra mente, pensar fuera de caja, y te felicito. Muchísimas gracias a todos, porque nos felicitamos por esta exposición. Gracias. Encantado de saludarte, Luis. Gracias, Luis. Antes de cederle la palabra a nuestro vicepresidente Gabriel, bien menciona Luis Miguel, está programada, Jesús, una reunión para el martes 14 de junio a las 18 horas, que va encaminada al 110% a eso que nos pusiste ahorita. Y que yo en algún momento dije, ¿y cómo vamos a sacar, popularmente decimos, el buey de la barranca? A mí se me cerraba la mente, y discúlpenme que lo diga honestamente, pero no veía cómo, por lo cual, Jesús, si tú estás en disposición del martes a las 18 horas, ¿sí?, para ver los temas de las nuevas problemáticas en el sector de la seguridad privada, que es encaminado a esto que nos dijiste, nos hiciste y lo planteaste cabalmente. Sin duda. Adelante, por favor. Sin duda. Sí, gracias. Adelante, Gabriel, te cedo la palabra y a continuación de Gabriel al doctor José María Ramírez. Jesús, muy buenos días a todos los que están participando en este sábado del Capital, y qué lástima los que no participaron porque se perdieron de una muy buena información. Sí, yo te agradezco mucho, Jesús, el que nos pusiste el ejemplo del cómo. Tú nos estás diciendo el cómo lo hiciste. Ahora está en nuestras manos poderte seguir, poder tomar esa información tan valiosa que nos has dado, que te lo agradezco mucho para todos los empresarios, para el sector, para que nosotros podamos llevar a nuestras empresas a un sano puerto. ¿Sí? Eres el primer empresario que veo que lo hace y lo comparte. Yo te felicito por eso. Ya todos te felicitaron por tu conferencia, que está muy buena, ¿sí? Pero yo te felicito porque compartes tu experiencia de éxito, que eso es muy valioso. Y que, honestamente, creo yo, que a lo mejor algunos se van a molestar conmigo, adolecemos mucho en el sector de eso. Entonces, eso creo que es lo más valioso que tiene la mesa, que tiene los 173 empresarios que la conformamos. ¿Sí? El que podamos asistir a esta reunión en los sábados y que nos podamos llevar información tan buena, tan veraz y que está probada. ¿Sí?
Gerardo nos decía de los turnos de 24 por 24. Bueno, eso ya no existe. Tampoco ya no existe el 12 por 12. ¿Sí? Tenemos que ir, nosotros en nuestra empresa, lo que más se asemeja a la ley federal, que quedamos 3 horas fuera, es el 5 por 2. Pero no me quiero extender mucho. Ojalá puedas estar con nosotros el martes 14 a las 18 horas. Y enhorabuena por tu gran bondad de compartir tu experiencia y tu conocimiento. Muchas gracias. Encantado, Gabriel, de saludarte. Muchas gracias. Antes de cederle la palabra al doctor José María, quisiera hacer el comentario yo. Sí, Gabriel dice, no existen los turnos de 12 por 12, pero el 70% de las empresas los proporcionamos. Ahí me uno. Ahora, ya ahorita me di cuenta cómo puedo hacerle con la gran exposición que me da Jesús. Pero también hay un problema muy importante, licitaciones. Yo pongo el costo y precio que ahorita vi en láminas, pero llega otra empresa y qué triste ver que es de AMES y se avienta con unos costos, pero súper abajo. No sé cómo le hace. No sé cómo le hace. Ese problema lo vivimos días anteriores en el chat de AMES. Que cómo le hacen las empresas y que pertenecen a la asociación. Es cuanto y cedo la palabra al doctor José María. Sí, Jesús. Adelante, doctor. Jesús y todos los que estamos presentes en esta sesión, de verdad me siento muy emocionado de haber sido testigo de cómo esta sesión, el compartir tu visión y tu ejercicio como empresario, hoy 10 de junio, en el mes de junio del 2022, en el 10º aniversario de la AMES, hoy marcaste un hito. Hoy será el antes y el después de la cultura empresarial de la AMES y de nuestra industria de la seguridad privada. Esa grandeza con la que tú has compartido tu estrategia dentro de tu caja, no cualquier persona lo puede, o cualquier empresario tiene la visión de mirar afuera de la caja. El día de ayer tuvimos aquí en Guadalajara, en la Junta de Consejo Mensual de la UNESPA, la presencia de nuestro presidente, el capitán Salvador López, y compartimos la misma visión que tú hoy has puesto ejemplo y evidencia, en donde tenemos que hacer en nuestra industria de seguridad privada una cultura empresarial, en donde tenemos que estar convencidos que el éxito de mi negocio sí se logra dentro. No te oyes. A través de cómo contribuyo afuera de mi caja, afuera de mi empresa. No puedo tener una empresa exitosa, sustentable, si la industria no se vuelve exitosa y sustentable. Y las industrias se vuelven exitosas a través del esfuerzo de todos afuera de nuestra caja, de nuestra empresa. De verdad, no sé cómo agradecerte y felicitarte lo que nos has compartido el día de hoy, y ciertamente nos da una pauta importantísima para la próxima reunión del martes en el seno del Comité de Nuevos Proyectos, en donde precisamente hablaremos de qué podemos hacer para mejorar y llevar al éxito a nuestra industria. De verdad, estoy muy emocionado, impresionado del trabajo que tú has realizado y tu empresa, pero mucho más impresionado de la capacidad y de la grandeza que has tenido de compartir a todos nosotros. Muchas gracias, Jesús. Encantado, doctor. Muchas gracias a usted. Un placer. Te esperamos el martes. Ahí estaré. Cedo la palabra ahora al maestro Juan Antonio Arámbula. Adelante, maestro. Hola, muchas gracias. Felicidades, Jesús. Mira, todos han dicho diferentes aspectos de la bondad de tu exposición. Me da mucho gusto. Yo les quiero recordar que desde el año pasado, Sábados del Capitán venía poniendo
el dedo en la llaga. Incluso hablamos de la tormenta perfecta que venía. Algunos lo tomaron en serio, otros no, otros pensaron que era venta de miedo. Ya vieron que no. La posición empresarial valiente e inteligente como la que muestra Jesús, pues demuestra que cumplir era lo adecuado, pero había que saber hacerlo cómo. Y me parece muy buena la exposición. Abres también algunas aristas que hay que tomar en cuenta. Se las platico de una vez, aunque también piensen que es venta de alarmismo, pero no. Miren, el propio gobierno sigue contratando turnos indebidos. O sea, el gobierno que puso estas normas en algunas licitaciones, como lo mencionaron ahorita, no se sorprendan de ver que pide cobertura de servicios de seguridad con turnos de 24x24 o de 12x12. Tiene muchos años siendo así, en donde la propia autoridad no respeta el marco jurídico que le impone a los particulares. Entonces, esa posiblemente sea una labor en el futuro de la Cámara. Es una labor por lo pronto de ASUME, pelear contra esas prácticas. Hay una gran labor de AMESP en el sentido de que comparte entre sus empresarios buenas estrategias y tácticas y tiene un stock de expertos, que eso es lo que ha demostrado Sábados del Capitán. Hay una gran, no reserva, hay una gran disposición de talento y hoy lo han mostrado de una manera muy adecuada. Enhorabuena para sesiones como esta. Que tengas un gran día y que recibas nuestro aplauso con todo merecimiento. Maestro, muchas gracias. Encantado. ¿Alguna otra persona que quiera hacer uso de la palabra? ¿No? Me voy a permitir entregarle el reconocimiento, para lo cual le voy a pedir al compañero que tenemos aquí presente, a Gerardo Macías, si es tan amable de entregarle el reconocimiento a nuestro ponente, el doctor Jesús Cerón. Por favor, Jerry. Nuevamente te felicito, realmente admirable, no nada más la ponencia, sino la trayectoria que has llevado. Nos conocemos hace muchos años, te he seguido y la verdad es de que creo que has marcado huella en la frontera y del otro lado también. Te felicito y eso pone bien a México, pone bien a MES, te pone bien a ti y felicidades. Y en base a eso, AMES reconoce y agradece al doctor Jesús Cerón Valdés por participar como conferencista con el tema implicaciones del REPSE en empresas de seguridad privada, seguridad sustentables, perdón, en la sección 107 durante la tercera temporada, Los Sábados del Capitán, espacio para hablar de servicios de seguridad, en Ciudad de México, 11 de junio del 2022. Enhorabuena y te mando un gran abrazo. Un fuerte abrazo, Gerardo. Encantado de saludarte y muchas gracias. Gracias a ambos. Si está presente todavía nuestro señor vicepresidente Gabriel Bernal para que dé por cerrada la sesión del día de hoy. Aquí estamos, mi querido capitán. Ahora sí. Si eres tan amable de apoyarme, Gabriel, para dar oficialmente cerrada la sesión del día de hoy. Claro que sí, capitán. Sí, bueno, un gusto a todos haberlos visto el día de hoy en esta excelente ponencia del doctor Jesús Cerón. Sí, siendo las 11:30 del sábado, damos por terminada la reunión de los Sábados del Capitán y asimismo los esperamos el próximo 24 de junio en nuestro 10º aniversario. Estamos por cerrar todo lo que tiene que ver con este evento, los boletos, los patrocinios. Entonces, por favor, recuérdense que la asociación, en base a los patrocinios, es como trabajamos. Y bueno, los esperamos este 24 de junio. Y muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy en esta excelente ponencia. Gracias y pueden comenzar las hostilidades, capitán. Gracias, Gabriel. Y liberamos pantalla y dejamos de grabar. Una charla amena